Aquí ya creo que puedo sacar valor. Apuesto 40% del bote. Sale un 5 en el tour. Hijack pasa. Bien, no ha sido un diamante. Para el SPR que queda, estoy obligado a hacer all-in. En esta mano limpea el jugador de botón. Yo tengo As-4 de diamantes con 22 ciegas en la SB. Y hasta aquí hemos llegado. Recibo una mano buenísima. Pareja de 6s en low jack con 7 ciegas. Vamos para adentro. All in. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el día 2, seguimos en el mismo día que el vlog anterior, pero es por la tarde. Hoy vamos a jugar torneo No Limit Hold'em, $3.000 de inscripción, formato de 6 jugadores, niveles de 30 minutos y 40.000 fichas de Starting Stack. Como acabo de bustear del Millionaire Maker, voy a entrar ahora con 40 ciegas. Están en 400-800, yo voy a empezar en 500.000 porque es lo que voy a tardar en llegar más o menos al torneo. Se juega en el Paris y estamos en la mesa 137. Acabo de mirar y no tengo a ningún conocido en la mesa, así que eso es muy buena señal. Vamos a ver qué tal se da este torneo, en el que habrá muchos jugadores buenos porque es un 3000 y es un Six Max y ese formato le gusta a muchos regs, pero por otro lado también hay muchísimos jugadores recreacionales como los fields en general que nos encontramos aquí en Las Vegas. Vamos a ver, así tenemos un buen rancito y podemos jugar muchas manos interesantes y todas os las voy a traer aquí con el proceso de pensamiento de cada mano como siempre. Si os está gustando este tipo de contenidos, dejadme un like y suscríbete si no estás suscrito porque si no, no te enteras de nada. ¡Vamos para allá! Esta es la sala principal del Paris. Se llama Paris Ballroom. Las mesas de las WSOP están distribuidas por colores. Las del color negro están en esta sala. Buena petada lleva de gente este torneo. 1.150 jugadores y $500.000 para el ganador. ¡A por ellos! Esta es mi mesa. Quitando al puesto 2, que es un gran jugador de torneos, Mario Díaz, el resto son recreacionales. El puesto 6 es un luchador de UFC muy famoso, pero va muy cubierto, se le ve muy poquito. Abre el luchador de UFC en el hijack. Ha debido liarla anteriormente porque tiene muchas fichas. El jugador de SB paga prácticamente sin querer estando cortillo con 15 ciegas. Y yo, en ciega grande, tengo pareja de 8, justo con 40 ciegas, demasiadas quizá para ir all-in contra esas posiciones. 3-bet non all-in no me gusta, así que pago y a jugar post-flop. El flop es dama-dama 2 con proyecto de diamantes. La ciega pequeña sale apostando 1000. Podría raisear, pero tiene poco stack. Y está todavía por detrás el agresor preflop. Solo pago. El luchador también paga. El tour es un 9. SB pasa. Una lástima que caiga una carta por encima de mis 8. Paso. UTG también pasa rápidamente. El river es un 3 que completa color. SB pasa. Aquí ya creo que puedo sacar valor. Apuesto 40% del bote. UTG lo piensa bien poco y paga. SB se tira. Enseño mis 8 y muquea su mano. Y se ve cuando muquea que tiene un 3. A saber qué estaría abriendo en UTG. Una pena que fuera mi primera mano y no haber explotado un poco más estos 8. En esta mano limpea a este hombre en hijack con 15 ciegas. Yo tengo A6 de picas en el cutoff y lo castigo reiseándole a 3 ciegas y media. Con el botón ya contaba. Él ve todos los flops, paga. Y hijack también paga para ir los 3 al flop. En el flop aparece As Dama 7, todo diamantes. Hijack pasa. Contra el de cutoff ya estoy committed, así que hago una apuesta de continuación pequeña para denegar equity del botón. Botón foldea. Cutoff no se baja del bote y paga. Sale un 5 en el tour. Hijack pasa. Bien, no ha sido un diamante. Para el SPR que queda, estoy obligado a hacer all-in. All-in. ¡Ups! Ha pagado bastante rápido. Enseña 5-3 de diamantes. Color flopeado. Madre mía, voy al 0%. ¿Qué le vamos a hacer?
Cula, cula. I'm feeling free with our bodies. Sorry. My followers are gonna hate you. No, you are not. Mario, I'm gonna take your tips. Well, this is the challenge. You can subscribe or not, you do it yourself. I'm not gonna subscribe to my own son. That's a lot. 18,000. Yeah. It's difficult to grow it. Took me 4 years. Mientras consigo suscriptores, abro en UTG Rey Damaof. Me paga Katov. Y completa también mi nuevo suscriptor de la Ciega Grande. Hi, if you are watching this. En el flop cae a 7-5 con 2 diamantes. Ciega Grande pasa. Ni se me ocurre empezar a farolear sin tener el backdoor de color. Paso. El Katov pasa anunciándolo de boca. En el tour cae el pato de tréboles. SB hace una apuesta pequeña. No se me ha perdido nada en este bote. Me tiro y a otra cosa. I'll show for the vlog. For the vlog. See, I'm nice guy, nice guy. Don't come after me, please. Abre botón y defiendo en la Ciega Grande 6-4 de picas. El flop es JJ3 con una pica. Me gusta para hacer check raise. Paso. Vaya, no se ha dado la oportunidad. El botón pasa. Turn Rey de diamantes. Ya poco puedo hacer. Paso. Aquí me apuesta el villano. Foldeo. We gotta get her one pot. Come on. En esta mano limpea el jugador de botón. Yo tengo As-4 de diamantes con 22 ciegas en la SB. Con las 3 ciegas y media que hay muertas en el bote, creo que lo mejor es ir all-in directa. Voy a robar muchas veces, además no espero un rango fuerte de limp en el botón. All-in. Cuidado porque Ciega Grande lleva algo, se pone a pensar mucho. Este jugador es peligroso, no creo que sea muy exigente con sus cartas para pagarme. De hecho, acaba pagando. Botón se tira. ¡No! ¡Enseña As-5 de picas! Bueno, es casi siempre empate. Pero nos jugamos la supervivencia en el torneo. Queremos que salgan muchos diamantes. ¡Vamos ahí ese 4 inesperado! Lo malo es que ahora él tiene proyecto de escalera y le vale el 3. ¡Cartón! Esa J no cambia nada. ¡No! ¡Qué dureza! $3.000 que se van por la taza del váter por culpa de este 3. Pero cualquiera le dice algo al bicho. Nada, chicos, que me son muy bueno, la verdad, muy amigable. Haciendo straddle, me han pillado con 9-4 off cuando han hecho straddle en mi bebé. No podía hacer nada. Qué pena cuando tienes una mesa así y nada, los 2 o 3 spots que he tenido los he palmado. Así que bueno, ya habéis visto. Poco más que se puede hacer. Estoy un poco como medio desganada, pero no por nada, porque yo he busteado del otro, he salido bien y tal. El problema es que tengo un cúmulo de trabajo increíble de mis cosas ya, o sea, mis blogs, y iba muy justita de timing y de cosas que me cabían en la cabeza de trabajo y tal, pero justo ahora me estaban pidiendo otras cosas, otras personas, o bueno, de otros ambientes, pues a lo mejor algo que tengo que hacer de 8 o cualquier cosa, y como ya estoy al límite, la verdad que me ha dado un bajón porque tenía varios textos sin contestar, tenía varias cosas que hacer que no he podido porque voy al límite con todo, y claro, cuando he parado un segundo y lo he contestado y tal, pues me consume mucha energía. Entonces yo ya decidí que cuando me iba a venir a Las Vegas, o bueno, en general a los viajes de póker, solamente me iba a dedicar a jugar. El tema de, o sea, jugar y grabar. Luego el tema de producción, rollo montar blogs, guiones, voces en off, hacer otros tipos de contenido extra, no lo iba a hacer porque así no se puede vivir. Y pues hoy
he llegado otra vez a la situación extrema en la que sé que así no puedo y entonces me ha dado el dolor que a priori pensaba que era el gluten, que estuve 4 años sin comer gluten porque pensaba que esto era por algo de la pasta, bueno, de la pasta, del gluten, pero yo ya fui alérgica al trigo cuando era niña y no, tío, ya lo sé, ya sé qué es y es estrés o ansiedad o lo que sea, o sea, me duele en la boca del estómago, se me inflama como si fuera eso, pues eso, una intolerancia y es por temas de ansiedad y de estrés y yo me conozco mi cuerpo, ya sé lo que me pasa y me he quedado súper baja de energía porque he tenido que lidiar con esas cosas que me consumen mucha energía y ahora estoy un poco de bajón. Voy a entrar porque todavía entro con 30 ciegas, ahora hay un descanso en 10 minutos, voy a estar en el descanso y voy a volver a entrar porque lo que hablábamos antes, en la vida pasan cosas y hay que saber aislarse de esas cosas, sentarse y jugar. Además estoy jugando muy bien y lo voy a hacer, pero a veces me gusta hacer las cosas bien, llevo muchas cosas y es complicado poder llegar a todo, que normalmente lo suelo poder hacer, pero las veces puntuales que se me acumula por lo que sea y que me estreso, pues joder, me quedo luego sin nada de energía. Todo el rollo para decir que voy a volver a entrar, que estoy un poquito así como, pues eso, falta de energía, pero no tiene nada que ver a la hora de mis decisiones del juego. Así que nada, vamos a ver si nos toca un mesón como el anterior. Vamos a comprar. I got nothing, I got nothing, I got nothing to do. I got nothing, I got nothing, I got nothing to do. I'll wait, I'll wait, I'll wait, I'll wait, yeah. For a text or a call or really anything at all. Maybe my phone's not working right now. No use of R&R, was I always so uptight? Ooh, downtime, I should've done mine, 'cause I got Esta es la mesa de mi segunda bala. Abro UTG. Me va all-in el pro de High Stakes Barak Wisbrook. Tengo que foldear. Ahora abre cutoff, paga SB y pago en BB. Tengo que tirarme a la apuesta de continuación. Vuelve a abrir cutoff. Vuelvo a defender a ver si esta es la buena. As-Rey 5 al flop. Pues no va a ser esta tampoco. Limpea hijack, sobea botón y yo tengo que foldear la ciega de nuevo. Estoy desesperada por pillar algo, me estoy blindeando, pero es que no pillo absolutamente nada. Abre cutoff, defiendo en BB. Otro flop que ni me roza. Me hace cebet y tengo que tirarme. Justo me llega una limpia al botón y puedo ir all-in. Se tiran todos y cojo un poco de aire. La sala sigue estando llenísima. Estamos lejos de premios. Las ciegas ya están bastante altas, me están apretando mucho. La verdad es que el feel está muy pero que muy bien para un torneo de $3.000. Pero claro, si estoy completamente carded, no puedo defenderme de ninguna manera. Y mirad que estoy teniendo paciencia, ¿eh? Si es all-in, es all-in. Y tengo ganas de jugármela, pero es que estoy siempre en la parte baja del rango. Qué bonita es la sala principal del Paris. Espaciosa y cómoda para jugar, me encanta. Y Javi también puede estar ahí de pie grabando tranquilo, sin molestar a nadie. Y hasta aquí hemos llegado. Recibo una mano buenísima. Pareja de seises en low jack con 7 ciegas. Vamos para adentro. All in. Oh, me paga rapidito la jugadora de la ciega pequeña. Ah, bueno, enseñas 10 off. Queremos que caigan todo cartas bajitas. 10 en la ventana. Nada, no saques más ya. ¿Para qué? Ni te molestes, no quedarán seises en el mazo. Nah, el as por si acaso. Nada, no ha sido este mi torneo. Bueno, suerte Antonio, nos vamos echándole ahora cuando me voy, pero escapa. Tremenda mugre de torneo. Asco. Asqueada a muerte. O sea, primera bala, mesote. Ah, no os lo he dicho, por cierto. Bueno, no sé si os lo he dicho, os lo digo rápidamente por si acaso. Resulta que el de mi izquierda era un jugador profesional de UFC. ¿Es UFC? O sea, un luchador, un matador. Y, buah, tenía flipas. Sí, me mató. A mí, conmigo pudo. Hemos sido el Topuria del Donka, tío. Nos ha ganado un luchador rival. Nada, volveremos más fuertes. Y luego la segunda bala. Qué asqueo, o sea,
Encima había uno que ya estoy ahí peladísima con 9 bebés defendiendo J8 off, cae, da más 7-4 que no puedo hacer nada, hace una cebet de mierda, me tengo que tirar 2 veces que he hecho cebet y me lo oigo decir, ay, siempre fall cuando tal. Me da unas ganas pero hoy, bueno, a ver, que era un barco, ¿sabes? Que estaba limpiando y tal. Pero no pasa nada, da igual que fuera un barco. Pero es que esos comentarios no pasa nada, ya somos adultos y eso ya lo hemos superado, Lucía, lo hemos superado. Bueno, a veces no. Estoy siendo muy auténtica y muy sincera. Todo lo que pienso conforme salgo del Donka me cojo la cámara y lo grabo. Y no os creáis que hoy tengo especialmente ganas, porque me apetece simplemente mandarlo todo a tomar por saco, sobre todo lo que es el curro, no el póker. Pero por lo que os he dicho antes, porque tengo muchas cosas, muchos frentes abiertos y no quería que me pasara esta situación. En fin, no vamos a ir a ese tema. Hoy, mira, cuando pasan cosas buenas la gente lo celebra. Yo sí, lo intento celebrar, pero yo voy a celebrar, no voy a celebrar más eso, pero voy a pedirme unos nigiris. A ver, esto es un poco distractorio porque tengo 2 culos delante. con tanga, porque claro, a ver si puedo ir rápido y así las podéis ver por detrás. Pero estoy hablando y claro, es que tengo ahí a los 2 culos que dices, no me puedo centrar. Bueno, ahí las tenéis, ahora tenéis la parte delante. Como sois el 90% hombres, ahí. Vamos a ver si podemos hacer un poco de zoom. ¿Están ahí? No sé, no las veo. En fin, Javi, tú no mires los culos, ¿eh? Eso no es para tu culo. Para tu culo. Para tu culo, cojonudo, por tu culo. Mira, y hay más. Bueno, hay algunas que van con el culo al aire, otras que llevan solo 2 pegatinas Que en los dejan un poco más pechos. a la imaginación. Dejan un poco más, esas las dejan un poco más a la imaginación. Y están mejor que las otras. Igual también es porque se han tapado más. Ay, pensaba que era Manolo García el que sonaba. Pensaba que decir, déjame una noche en San Fernando. El caso. Vamos en la habitación un poquito caminando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Bueno, en Pero fin. siempre busteando. Sí, pero con un humor de locos. Sí. Pero cuando Aunque te has yo quiero pasado ya, matar. cuando ya te has pasado. De rosca. Segundo día ya pecando. Tenemos la compra hecha, hemos dicho que no tal. Segundo día a tomar por saco todo. Pizza barata. Javi se va a pedir un esbarro que no Claro, puede ser. me puedo pedir No puede ser lo más gocho que hay. Ya, pero me pido una pizza entera y me dura 2 No, semanas. tío, no te pidas una pizza de esas, de verdad. No, pero porque te que la entra a ti. miro. Sí, no, No, por favor, no, porque- eso no. No, eso no. No porque te empachas tú. O sea, Eso te me empachas hace tú de- bajar los brazos y rendirme ante la vida. No, eso no. Tío, no. Pídete otra cosa. No puedes estar comiendo es que gorduras todo el día. el problema es Un que- día para celebrar que nos está yendo mal, para animarnos, bueno. Pero No, pero. que No. Me pongo a ver las odds. Me pongo a ver las odds. no mires las Y odds. digo, No. joder. Mira las odds de la salud. Imagínate, 2 porciones, 20 pavos. La pizza entera, 35. Ya, pero da igual. Mira luego, un trozo te mata un día de vida. La pizza entera te mata una semana. O sea, quiero decir, Eso luego- pierdes una semana de vida. No. Luego tiro sosa cáustica por las arterias y se me desatranca, no te No, preocupes. yo O me voy a llamo pedir algo de desatranques- sushi. Llamo a desatranques Jaén. Yo voy a pedir algo de sushi. Que tiene sucursal en Y Las tú Vegas. un esbarro, pero uno, tío. No que te dure toda la vida. Un esbarro a los 10 minutos ya tengo hambre. otra Un vez. esbarro es mierda. Vamos por el Yolos. Yolos. Vamos a ver si. A ver qué hemos comprado al A ver final, qué hemos porque igual comprado. ni esbarro ni hostias, que tampoco apetece esperar colas. Ah, eso, si hay gente, nada, ¿eh? A domicilio. O Subway. Mirad cómo saltan los daditos. Un buen bocata de albóndigas. O aquí en el Earls. Ah, mira, en el ERS. ¿No te vas a pillar en el ERS? Pensaba que era el ERS. No. Sí, Yo píllate quiero en el esbarro. ERS. No, bocata no. Me apetece una pizza. Ay, bueno, vamos a ver si lo convenzco porque este no está de camino y el otro hay que desviarse. Yo, hace un calor. ¡Qué cola, Javi! Que no es Nada, este, que no es un este. poco de sushi, Que tío. no es este, coño, que voy al esbarro. ¿Pero Ah, dónde está el esbarro? Sí, está por el otro lado. Ay, qué pena. Bueno, unos nigiris, ala. Nada, no vamos a pedir nigiris para Arroz, dos. sí he comido arroz, que no. Bueno, pues sashimi. Sí, sashimi. Mira, tenemos salmón. Venga, pues tú ni te pides, tú ahora salmón. Qué barato te salgo. Hala, él Te grabo. castigado, ni se pide. Ya, te grabo gratis y me alimentas a base de sobras. Has llegado a la conclusión tú solo. Y encima me dice Cejas que voy arrugado, ¿sabes? Que ni siquiera me plancha la camisa. Como una pasta. Ya sabes que yo soy poco mujer, en realidad. Poco. No soy ni de planchar, ni de cocinar. Nada. Soy más de Hacer bustear. faroles, ¿no? Eres de hacer faroles. Sí, soy Como más. los hombres. Oye, un masajillo sí que nos tendremos que dar, ¿eh? El día que pinchemos algo, Sí, no bueno. nos vamos a dar el lujo yendo Bueno, vamos a busteando. creo que no vamos a ir con unas contracturas para casa. Nos los daremos el uno al otro. Sí, todo lo que sea gratis es bienvenido. Aquí Por todo eso grabas tú. Es que empiezas a Porque es bustear aquí, gratis. empiezas a bustear y te empiezas a agobiar con los gastos. ¿Quién? ¿Tú?
no de la gente en general. Ajá, vale, vale. Creo que no, ¿eh? Ya me Creo agarro yo. creo que la gente no se agobia tanto con los gastos, solo ¿Que nosotros. no se agobia? No. En cuanto ven los apuntes contables en la tarjeta de crédito menos 15K, ¿tú crees que no se agobian? No, yo Entre creo que eso, no. Más los ballines que lleven al lomo. Yo creo que no, porque hay mucha gente que viene con packs ¿Packs? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de jubilado. No, viene con Con el packs. inserso, viene con el inserso la gente. Y entonces está... ¿Qué es un chipotle? No. Vale, vale. He montado mi arroz. Yo creo que vienen en packs. Sí, no en packs, a ver. Sí, sí, explica en eso. packs, por ejemplo. Tantos torneos, pero te pago bancaos. y gas bancaos. Sí. Y esos van a la tuti. Ya. A tuti. Nosotros, Con grifo, pólvora ajena. con pólvora ajena. Nosotros agua del grifo y Afuera. 2 hamburguesas, 70 pavos. Ya no nos rascan nada, más que sushi. no. El único que más tiene más value, el También. sushi, porque es caro y te lo traen hecho y está bien, no engordas, no te vas a la mierda y es mejor. Ya. Es lo mejor. No, yo espero llegar a Voy casa. a pedirlo y nos quedamos aquí abajo. Yo espero llegar a casa con 50 kilos. No te digo más. No, no, el reto es un M. Sí, un M. Un M y menos 20 kilos de peso. Madre mía, en Las Vegas no es el mejor sitio. Vamos a ver qué Vámonos. hacemos. Bueno, vamos al gimnasio que es gratis, venga. Pero yo pienso, ¿cómo pueden estar tan gordos con lo caro que es todo? Pero precisamente por lo que es barato es la comida basura. Es que no es ya ni eso. O sea, que nos costaron 70 pavos 2 hamburguesas, Es tío. como que dijo que... Y el alcohol engorda mucho y esas barrigas que tienen muchas veces son de alcohol y el alcohol vale un dineral y encima es un garrafón. O sea, de verdad, todo vale mucho dinero ya. Hasta... Eres como mi amigo el que, bueno, a ver, que hacer chanza de esto no mola, pero dijo que, claro, que los sin techo, o sea, dijo que, bueno, De eso no vamos a poner. no, que no pasa nada, o sea, es que dijo que no, el vino no engorda. Pues, ¿cómo que el vino no engorda? Claro, no, el vino no engorda porque tú has visto a los sin techo que están siempre con el litro de vino y los delgados que están. O sea, no es para hacer risa, pero lo decía completamente en serio, un amigo mío. Javi, es que no hace más que mirar a las tías que van desnudas No, joder, que- y se va a estampar. Bueno, pues ya, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto Me de... pega con el airbag y salgo, vamos, salgo por la puerta de atrás. ¡Qué rico! Al final, sushito. Y hasta aquí el vídeo de este mugroso torneo de 3K Six Max de World Series. No pasará a los anales de la historia, pero algún no deep run hay que hacer de vez en cuando. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Suscríbete si no lo estás para no perderte el próximo. ¡Adiós! do.